tardes, mis queridos hermanos estelares. Un gran saludo a todos mis seguidores de este su canal UFO y Urma Titans. Y también quiero mandar un gran saludo al canal Yaconor 73 de ese gran padrino que en alguna ocasión tuviera yo el honor de recibirlo y a inaugurar una saga que se llamó Tradición, Divulgación y Elevación y también Expansión. Pues para hablar en este episodio número 2 llamado Vibra y deja fluir de la saga Deity and Demons. Y es que en estos días hemos escuchado mucho de elevar nuestra frecuencia, de hacer mantras, de hacer oraciones, de hacer pedimentos, y todo eso está bien. Estoy de acuerdo que hay que vibrar en alto para obtener una frecuencia y que nuestro ADN se active. Pero hay cosas que tenemos que tener muy en cuenta y que son las que obstaculizan este proceso, y es un hecho, es real. Precisamente ayer estaba escuchando el canal de Yaverín, el canal de Brasil, en el que Romo decía que todos los que estamos encarnados al día de hoy tenemos muchos hándicaps y muchos problemas, porque por un lado estamos nosotros ampliando nuestra conciencia, pero la verdad es que el entorno y lo que estamos viviendo pues no son nada halagüeños, y vemos muchos problemas, muchas trabas con estas guerras, con estas imposiciones del nuevo orden. Entonces no es tan fácil, ¿no? Así como decir ya voy a vibrar en amor y luz. Yo a todos los canales que invitan a vibrar en armonía, en luz, a invocar a los seres celestiales, todo, o sea, yo estoy de acuerdo, pero nunca hay que olvidar la parte que debemos trabajar, el interior, esa parte oscura. Hay que recordar que estamos en una dualidad, porque el universo funciona así, el yin y el yang, polaridad positiva y polaridad negativa, y van junto con pegado. Entonces decía Romo en su canal que hay mucha gente que le llama diciendo que está cansada de decirle a sus seres queridos que no se pongan el arponazo, o peor aún, que ahora están tratando de arponear a los adolescentes para implantarles en su ADN esa inequidad extraterrestre que ancle su ADN aquí a la Tierra. Entonces, pues es una angustia para los padres, para los que ya tienen un poco de conciencia, y para los que no, pues siguen anclados en el miedo a las cosas que te ponen en los medios de comunicación, en la caja manipuladora, esos news, esas fake news, esas noticias que te ponen de que ya viene el mal del mono, del chango, del perro, del gato. Entonces, pues es un bombardeo psíquico, ¿no? Desde que empezó este pandemonio. Entonces, y muchos otros, pues tenemos el problema de que tenemos que trabajar para vivir, y con todas las restricciones y con todo lo que ha acontecido, que muchos hemos perdido el trabajo, que tenemos que hacer otras actividades, que tenemos que acoplarnos, porque de alguna manera pues necesitamos el dinero para poder subsistir, para poder vivir, y eso pues también causa angustia. Entonces, lo único que nos queda es seguir haciendo nuestro trabajo de divulgación. Yo, como lo veo, no solo Romo, yo siento que la clave está en seguir haciendo contra viento y marea nuestro trabajo de divulgación en nuestro avatar terrestre. Porque no hay que olvidar que aparte de las luchas que llevamos día a día en nuestro entorno cotidiano, también tenemos que luchar en astral, en las batallas que nos van requiriendo. Es por eso que yo les he comentado en otros videos que no cualquier semilla estelar se avienta, ahora sí como decimos en México, este trompo a luña, de venir y bajar hasta la 3D. Yo en mi caso, que soy un ser de séptima dimensión, su nivel 3, y que mi esencia se llama Carmel, ese fractal angelical, y que bueno, comentaba ayer con mi querida Mari, que yo también tengo un fractal de esencia del maestro Saint Germain, porque le explicaba, ¿no?, ciertas características de mi personalidad, y ahí quedaría muy claro, ¿no?, por qué tengo ciertas características, por qué me gusta la poesía, por qué me gusta la socializar, y hasta con ciertos tintes de gourmet.
Entonces, pues ahí está, ¿no? Porque nosotros formamos, como les comentaba, de Liger, el Urma de Umbro, que tenía tres esencias de felinos, de tigre siberiano, tigre bengalí y, y también de tigre blanco. Ay, de tigre siberiano. Entonces, todos tenemos nosotros un fractal, una porción, y el ser que logra reunir varias características de diferentes genéticas Cadistu o de felinos, pues es un ser muy fuerte y poderoso, y es ahí donde se puede albergar un ser de alta dimensión, un ser crístico, ¿sí? Pero bueno, eso se ve en los registros akáshicos que yo hago. Voy revisando toda ese mapa genético de la persona en esa radiografía espiritual. Pero bueno, entonces nosotros tenemos, eh, yo no estoy en contra de los canales, como mi querida y entrañable amiga Edith Cartwright, que pues llama a tener buen corazón, buena voluntad, y está bien, o como Iris Carbonell, o como eh, Gina de Colombia, o sea, todo está perfecto y maravilloso, pero yo desde mi perspectiva como militar, porque a mí me han dicho que en alguna ocasión ya les he platicado que me han pues apuntado, me han dicho que a mí me gusta la guerra, y la verdad es que no me gusta la guerra, pero es algo que estamos viviendo al día de hoy. Las batallas por los portales, en la Antártida, en Crimea, en donde quiera que están apareciendo nuevas tecnologías, pues los controladores tratan de apropiarse de ello, y la alianza pues trata de no cederlo. Aparte, los guardianes Urma, que les decía que están custodiando los tesoros que nos han legado los atlantes, que nos han legado los lemurianos en todos y cada uno de los lugares donde está cada uno de los discos solares, desde Manashi, pasando por Sipembo, pasando por Aromané, Shemanko, Omsara y hasta Yon, ¿no? Entonces, es lo que les decía yo, que nosotros tenemos varias funciones, por eso es un tanto a veces pesado, porque aparte de que yo en mi caso personal, el mayor tigre blanco hace sanaciones cuánticas a distancia, contra ataques de magia negra, pues aquí es donde quiero ser muy puntual en este punto, porque es importante el conocimiento para saber a qué nos enfrentamos. Hace un tiempo, antes de empezar la Pandemonium, los Urma, llegó un día el comandante Maitrock, y me dijo: ¿sabes qué? Necesito que te pongas a estudiar qué significa la santería, de dónde viene, sus orígenes. Y yo en ese momento no entendí por qué me decía este tipo de cosas. Decía, pues a mí no me interesa, ¿no? Ese tipo de cosas oscuras. Yo me dedico a otro. Pero después comprendí que que me habían dicho que lo estudiara, puesto que iba a tener que enfrentarme a este tipo de cultos, a este tipo de rituales. ¿Y cómo te vas a enfrentar al enemigo si no lo conoces? Entonces es a lo que yo voy. Tenemos que conocer al enemigo. Tanto hay que vibrar en alto, como hay que conocer a qué nos vamos a enfrentar, el mundo arconte, los seres de bajo astral, para poder nosotros saber cómo enfrentarlos, en qué ámbito atacarlos, cómo controlarlos, cómo erradicarlos, cómo eliminarlos. Y entonces tenemos que, otro de los obstáculos, y coincido con Romo, es que la humanidad no puede llegar a esa elevación, a esa base crítica, para que se eleve el planeta de una vez por todas en quinta dimensión. Y todos dicen, bueno, pero ¿por qué no ascendemos y ya? Porque hay que recordar que tenemos que ascender al unísono con Gaia. Pero ¿qué pasa? Que como hay muchas personas, y es su proceso, que a través del tiempo han venido practicando cultos oscuros, ritos satánicos, toda esa oscuridad, y todo eso baja la vibración, abren portales y entran seres del bajo astral, desde larvas astrales hasta jerarcas arcontes. Entonces, en ese sentido, es como ir en un barco, y que algunos vamos remando, vamos navegando, y otros le van haciendo hoyos al barco. Entonces, en ese sentido, es más lento el viaje, el avance. Hay que redoblar esfuerzos. Entonces, por eso estoy haciendo este video, porque que se llama Vibra y deja fluir, sí tienes que vibrar en armonía y luz y dejar fluir. Una vez que ya jalaste la energía de la fuente, tienes que expandirla, tienes que divulgarla.
tienes que hacer ese servicio de pasar el mensaje de la fuente. Pero para esto primero tenemos que limpiar nuestro interior para que este receptáculo pueda pasar toda la información de una manera buena y clara. Y por lo tanto, como les he dicho a muchos de mis pacientes, tenemos que limpiar los chakras y los 7 cuerpos energéticos que tenemos. Tenemos que limpiarlo para que esa antenita que está conectada a la fuente pueda recibir una señal clara y nítida, como si fuera fibra óptica. Y después de que ya tenemos toda la energía y toda la información en nuestro hardware y software, tenemos que expandirla, tenemos que divulgarla, lo que yo estoy haciendo. Es un proceso difícil, ¿por qué? Porque si yo no tengo limpio mi alma, mi espíritu, mi interior, va a ser muy difícil que yo pueda pasar un buen mensaje, o lo puedo pasar pero con cierta parasitación. Entonces, a través de la historia nos tenemos que enfrentar a seres de muy bajo astral, en países, por ejemplo, en Haití, donde incluso el que fue presidente, me parece que se llama Chevalier Dupont o algo así, pues fue incluso un sacerdote del vudú. Entonces todo este tipo de prácticas oscuras dificultan el avance de la humanidad, pero son prácticas que ya se tienen de años y años. Entonces, invocando al varón de Samedi, este tipo de personas en Haití, pues abren portales de oscuridad, ¿sí? Entonces, por eso es que vemos que ha pasado muchos siniestros en esa isla, y no es que tengan mala suerte, sino que las mismas gentes, como están acostumbradas a estos cultos, pues abren portales y portales de oscuridad y entran legiones de arcontes. Y fue lo que pasó en la Atlántida, cuando muchos sacerdotes atlantes, parasitados por los Chopats, empezaron a abrir portales, y fue que la Tierra no aguantó y se hundió la Atlántida, a pesar de que tenían conocimientos científicos, porque una cosa es tener conocimiento y otra cosa es sabiduría. Tú puedes ocupar el conocimiento para dañar, es como el fuego, lo puedes ocupar para comer, o lo puedes ocupar para preparar alimentos, o para quemar a alguien. Entonces, tenemos que estas prácticas han sido un ancla para la humanidad. Por eso cuando los Surma me dijeron que tenía que prepararme y estudiar la santería, comprendí el porqué después. Este culto que viene de los negros africanos que los esclavizaron aquí en América y que no los dejaban profesar sus rituales hacia esos demonios, pues tuvieron que hacerlo a través de las imágenes de esos santos para que no les dijera nada, pero que en realidad, y yo me enfrenté a estos seres, en realidad esa imagen de esa mona que sacan ahí, llamada la mamá chola, pues no es que es más que un reptil en su forma astral, es un reptil como los que salen en Jurassic Park con su corona y todo. Entonces, vemos que estas prácticas de bajo astral no ayudan a la vibración, y esto afecta de alguna manera al consciente colectivo y al inconsciente colectivo también. Entonces tenemos que saber nosotros que no podemos permitir ya al día de hoy todo este tipo de cosas, y todas estas personas, no por criticarlas ni por juzgarlas, pero todas estas personas que practican este tipo de cosas oscuras serán juzgadas, porque ya les he platicado que los 7 samuráis Urma de la energía crística de Ashirion están cortando cabezas desde arriba, desde lo que venía de Zaratén y de Añotac. Eso que crearon el Demiurgo, pues desde ahí están ellos quitando toda la cizaña, y en consecuencia va en cascada, y es lo que está pasando el día de hoy. Todos estos seres que están practicando el día de hoy con estos rituales, vuelvo a repetir, no es culpa de ellos porque pues lo heredaron, pero el día de hoy, por eso nosotros estamos estudiando y estamos viendo qué significa esto, porque incluso hay mucha gente que al día de hoy he visto que se tatúa y se le hace como muy bonito, ¿no? Ay, es que me puse un conejito, me puse un ancla, un escorpión, me puse una calavera, pero en realidad, y posteriormente voy a hacer un video de eso, porque mucha gente es inconsciente y se hacen estos tatuajes y no saben que están firmando un contrato con entidades del bajo astral, pero hay todo un mecanismo, toda una mercadotecnia a nivel astral de estos seres, y que ellos están firmándolo con sangre, porque esa es la firma que se hace en el bajo astral a base de sangre, pero que muchas veces la gente ni sabe.
ni sabe por qué se lo hace, simplemente porque se siente bien y porque le gustó o porque se ve cool, pues lo hace, ¿no? Por imitación, ¿no? O sea, como la mayoría, ¿no? Lo hace por ser imitachangos, ¿no? Pocos son los que realmente saben las consecuencias y afrontan la responsabilidad de que es un tatuaje, ¿no? Pero eso ya hablaremos en un episodio para aclarar ciertas dudas y sobre todo consultar a los urmas, porque como les he dicho, hay muchos temas que pues no domino, pero pues ahí tengo a los guías espirituales Urma para poder asesorarme con ellos y que me den una instrucción. O si no, los registros akáshicos, también puedo abrir los registros akáshicos y también ahí encuentro mucha información. Entonces, volvemos a seguir en el tema. A través de estas prácticas nos dificulta mucho entrar en una meditación y hay que limpiar. Es como cuando una casa está llena de cascajo y de mala hierba, hay que limpiar todo para poder vivir, para después barrer, después lavar, trapear y que haya una buena armonía. Es lo mismo en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro cuerpo espiritual. Tenemos que hacer primero una limpieza para poder nosotros vibrar en luz. Sí, porque de nada sirve que yo les diga, pues sean buenos, pídanle a su Dios, a la fuente, tengan buenos deseos, hínquense, o sea, pues eso funciona, pero primero hay que hacerlo, hay que hacer la limpieza, o sea, como lo están haciendo los grandes maestros, los grandes kumaras, como lo está haciendo Ashirion, como lo está haciendo Yaverin, como lo está haciendo Onara, como lo está haciendo Shontar, como lo está haciendo Akira, como lo está haciendo Ariel y Arielis, todos los hijos paradisíacos, ¿no? Que están encargándose del trabajo sucio. Así nosotros estamos haciendo limpieza de rastrillo, ¿no? Entonces, hay muchos lugares en la tierra, por ejemplo, Harlem, el Bronx, donde hay mucha pobreza y hay mucha suciedad, y ahí es caldo de cultivo para todas estas entidades arcontes. No por criticar a la gente pobre que vive ahí o a la raza de color, pero realmente ahí por eso prolifera la drogadicción, la prostitución, porque son lugares de cultivo. Ya relaté en un video anterior lo que sucedió en Ciudad Juárez, cuando fueron abducidas miles de mujeres y que fueron sacrificadas y todo esto, y la característica que tenían estas mujeres eran que tenían una enfermedad venérea, porque la mayoría se dedicaban a la prostitución o eran empleadas de fábricas de la frontera en Ciudad Juárez. Entonces, todo esto es caldo de cultivo para estas entidades de oscuridad y son presas fáciles y se conjuntan con los corruptos, con las corruptas seres mafiosos de narcos o de otro tipo de sociedades delictivas y que a cambio de poder y dinero hacen ese tipo de ilícitos en bandas organizadas. Pero por eso es lo que le digo, que todo este tipo de prácticas como el vudú, como la santería o como la macumba en Brasil. Hace poco también el comandante Maitrog me dijo que hablar un poco de lo que es la macumba, puesto que es una práctica similar a la santería, nada más que con raíces brasileñas. Entonces, todo este tipo de prácticas que pasan sobre el libre albedrío de las personas o de cualquier ser vivo es energía oscura, es energía pesada. Entonces hay que decir las cosas como son, claras, para poder limpiar toda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Y la persona que se dedique a este tipo de cosas, pues ya sepa lo que le va tirando a un consejo de guerra que se va a hacer, porque se está llevando a cabo esas cortes marciales en todos los ámbitos y todos los tiempos y dimensiones. Entonces, este tipo de practicantes en Haití, por ejemplo, el vudú, en Brasil la macumba, en Cuba la santería, y que no nada más la gente, podría pensarse que nada más la gente humilde lo practica, ¿no? Pero lo practican a los grandes manatarios, como ya decía en un video, en Los Brujos del Cabal. Lo practicó Fidel Castro, lo practicó Hugo Chávez, que les decía, mandatario de Haití, Chevalier. Entonces, es parejo, ¿no? Y en esos lugares, como les decía, Harlem, el Bronx o las favelas en Brasil,
porque también muchas veces en Astral fui con los Urma a misiones con un comandante que se apellida Santos, brasileño. Tengo muchos amigos en Brasil y hemos ido a muchas misiones, incluso a limpiar de arcontes en las favelas, en esos lugares donde prolifera todo ese tipo de arcontes, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha delincuencia, no nada más en Brasil, en muchas partes. Y siempre tienen sus jerarcas en todos los niveles. Aquí a nivel terrestre hay mucha mafia. Yo conocí cuando estuve trabajando en el Hotel San Regis de la Ciudad de México, un hotel muy lujoso, como ustedes sabrán, de primera categoría. Un día llegó el promotor de box, Don King, mundialmente conocido, y llegó, me acuerdo ese día, con su banderita y gritando "Viva Villa, viva México", ¿no? Una persona de color pues yo creo que 1.90 mínimo, y que a su avanzada edad, en ese tiempo, estamos hablando de hace unos 5 años, pidió un asado de tira, que es un tipo como de ribeye, pero con hueso así grande, enorme, y se lo acabó todo, ¿no? Y yo dije, a su edad, pues es mucho, ¿no? Pero como sé que son de esencia reptiliana, pues supe el por qué, ¿no? Entonces, este tipo de seres son los que comandan, ¿no? O sea, a otros de menor rango. Porque Don King, este promotor, que incluso trae anillos de diamantes y cadenas de oro, en sus tiempos de juventud fue un asesino a sueldo en los barrios de Harlem, ¿no? Porque él era de la mafia del boxeo, y lo mandaban a cobrar apuestas, y cuando no pagaban, pues los golpeaba y los mataba. De hecho, Don King estuvo 2 años en la cárcel por asesinato. Entonces, todo este tipo de seres que hacen méritos matando, robando, violando, y lo que todos los que usamos le digan, pues llegan alto, ¿no? Y vemos que llegó hasta la cumbre a ser un promotor millonario, y como relataba Mike Tyson, que le regalaba, y otros boxeadores le regalaba carros últimos modelo, anillos de diamantes, porque estas entidades del bajo astral lo que les prometen es dinero y poder, pero es un oro falso, porque tienen dinero y poder, pero y después de esta vida, ¿qué sigue, no? Van a tener que pagar cada uno de las monedas que cambiaron. Y estos demonios arcontes, como los de la santería, estos, saurios, estos demonios sauroides, perdón, estos demonios sauroides, a fin de cuentas les ofrecen a sus feligreses dinero, poder, joyas, todo tipo de privilegios, pero tienen un alto costo, ¿no? Los avatares de las personas, de los brujos que invocan a estos seres, pues se van desgastando, y cuando ya no sirven los avientan como unos trapos viejos, como unos bagazos, y el que sigue, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que erradicar este tipo de cosas, más que nada con conocimiento, porque aquí lo malo es que hay semillas estelares que han nacido. Yo conocí una chica que tenía poderes de telepáticos, pero si no son bien encausadas, no tienen una buena orientación, van a caer en estas redes mafiosas. Sus poderes son utilizados por otros seres mafiosos más inteligentes, ¿no? Entonces, hay muchos días, al día hay muchas semillas estelares que veo también con agrado, que se están yendo por el camino de la luz. Todas estas mujeres que tienen conocimientos de Wiccas, tienen clarividencia, tienen psicometría, tienen visión remota y tienen poderes de sanación, pues están inclinando por el lado de la luz, ¿no? Ya son pocas las que están yéndose hacia el lado de la oscuridad, pero hay que cuidar ese aspecto, porque pues les pueden prometer mucho dinero, mucho lujo, mucho frivolidades, y se las llevan, ¿no? Se las llevan, y nosotros vamos a tratar de rescatar a todas esas mujeres que en un punto se sienten solitarias y se sienten solas. ¿Por qué? Porque ya lo relataba en el capítulo de Aldebarán 4, en los capítulos de las crónicas de Umbro, como la reina de las bestias en ese episodio era una chica que tenía la cualidad de la telepatía con los animales,
y cuando platicó cuando era niña que ella se podía comunicar con los animales, con los osos, con los lobos, con los tigres, pues se rieron de ella, ¿no? Se burlaron y esto afectó su autoestima y se empezó a aislar. Entonces por eso se hizo conocida como la reina de las bestias, porque se fue a las montañas, porque los únicos que la comprendían eran sus amigos. Pero en realidad todos los seres humanos tenemos esa capacidad de telepatía, nada más que cuando llegaron las razas regresivas nos impusieron una nueva forma de comunicarnos, que es a través del idioma, a través de las lenguas. Pero nosotros éramos seres telepáticos porque los Namlu así eran y ellos nos heredaron sus conocimientos, pero nos han ido regalando, entre comillas, esas inequidades que nos han limitado a tener que usar un lenguaje y a dividirnos entre nosotros mismos. Entonces, por eso también yo he encontrado que la humanidad ha buscado muchos caminos para poderse iluminar y ayudar, como los grupos de alcohólicos anónimos, de neuróticos anónimos, donde llevan un proceso espiritual, que no está peleado con otro tipo de prácticas que están fuera de la religión. Incluso puede acoplarse con la ciencia, con la medicina o con otro tipo de terapias. Pero lo que sí yo a lo largo de los años y que he platicado con estas personas de estas corrientes, he llegado a la conclusión de que si sirve ese programa de 12 pasos de neuróticos, de alcohólicos anónimos, que fue fundado en Estados Unidos después de los grupos Oxford y de los washingtonianos, que tuvo un proceso y que después llegó a muchos países como mi país México por medio del señor Grover. Pero aquí la cosa es de que volvemos a la misma. Tenemos nosotros que limpiar primero de nuestros demonios interiores, de esas inequidades, apaciguar esos demonios, la ira, el orgullo, la avaricia, la lujuria, la pereza, la gula, en fin, todas esas inequidades que son inherentes porque Enlil las impuso, las incrustó cuando nos crearon en este envase, pero sin embargo Enki nos dio el antídoto, o como dicen por ahí, el contraveneno, nos dio el antídoto para que nosotros pudiéramos ahora, con los rayos del sol central de acción y con la energía fotónica, nosotros podamos erradicar todas esas inequidades y que la hebra, por eso este capítulo se llama vibrar y dejar fluir. Una vez que nosotros limpiamos nuestro interior de toda oscuridad, podemos nosotros ya vibrar en luz y expandirla. Es lo que les he platicado en base del gran libro Urma, en ese episodio del Opus Magnum, que el verdadero guerrero Urma no es aquel que sabe manejar el sable, o manejar una espada, o manejar un mangle, o manejar una hacha de doble péndulo, o que en el combate cuerpo a cuerpo es invencible, sino es aquel que domina a sí mismo, su espíritu, su oscuridad. Ese es el verdadero guerrero Urma Jedi. Porque muchos me preguntan que si hay otro tipo de felinos aparte de los Urma, y pues obviamente que sí. Hay los Airet, los Sekhmet, los Kaihamut de Orión, que de los que habla Eric Romero, pero debo de explicar que los Urma son una casta de guerreros, son como, hagan de cuenta, como los Jedi de Star Wars. Pueden ser panteras, pueden ser tigres, pueden ser leones, pueden ser tigres blancos, como es mi caso, pueden ser pumas, como el Capitán Darko. Pero a fin de cuentas son guerreros a toda prueba, ya probados, son guerreros que han pasado esa transformación, que han pasado el opus magnum, la transmutación del plomo al oro alquímico a nivel espiritual, a nivel dimensional. Entonces ese es el verdadero reto del guerrero Urma, no tanto el enemigo que si se enfrenta a un draconiano, que si se enfrenta a un alto blanco, a un ario, que si se enfrenta a un Cthulhu. O sea, el Urma puede derrotarlos a todos, pero primero debe derrotarse a sí mismo. O sea, esa es la derrota, pero no la derrota desde el punto de vista como la conceptuamos aquí en la Tierra, en los partidos de fútbol. Pues es que ya perdió mi equipo, ¿no? Ya perdió el Real Madrid, ¿no? Cayó derrotado. No, o sea, una derrota es estar en disposición, estar en la humildad, estar en esa apertura de no enconcharme en mi concha de armadillo, valga la redundancia, para recibir todos los rayos del sol de la fuente, crísticos. Pero esto es un proceso individual de cada quien, porque
a través de nuestras encarnaciones, y en esta misma tenemos muchos traumas que nos impiden elevarnos. Entonces, esta es una escuela constante de apreciación, de trascendencia. Pero es lo que les decía, todo este tipo de religiones nefastas, de cultos satánicos, ya no hablemos de los que hacen las élites, como los clubes del Bohemian Grove, el Bilderberg, que ya hemos hablado en otras, como la Golden Dawn, como la Astrum Argentum. Ya no hablamos de tanto de eso, sino de estas religiones que están enfocadas al pueblo, como la macumba, ¿no? Que someten a cantidades y cantidades de gente, y las tienen como bestias, animales ahí, bajo esas energías oscuras que ellos manejan, porque son magos oscuros. Y mucha gente dice, bueno, pues es que a mí no me hace nada porque yo no creo en eso y no pienso en eso. Pero como decía Bruce Lee, el hecho de que tú seas vegetariano no quiere decir que un tigre no se te va a aventar encima. Entonces, esto existe y hay que saber cómo contrarrestarlo. Obviamente no teniendo miedo, porque mucha gente no quiere pensar en eso porque dice que le da miedo. Pero el miedo es una baja frecuencia y nosotros sabemos que al día de hoy, y lo he platicado con estos grupos que les decía de alcohólicos y neuróticos, que coincidimos en que el miedo es algo que no se puede erradicar del ser humano, y es cierto, pero sí lo podemos controlar y lo podemos enfrentar. Acción es la palabra. Entonces ellos tienen axiomas muy valiosos como vive y deja vivir, ¿no? Algo que una mente distorsionada de los arcontes te hace que pienses lo contrario, que pienses en vive y deja morir. Por eso al día de hoy nosotros estamos hablando de estas cosas que son necesarias para poder sanar, limpiar de ese cascajo todo nuestro interior, para poder elevarnos, ¿no? Y apreciar las cosas buenas de la vida, porque muchos por ahí dicen, he escuchado a otros youtubers que dicen, no, es que el fútbol es del cabal y te absorbe la energía. Pues lo que pasa es que ahí en el fútbol se hacen egregores, ¿no? O sea, un equipo Real Madrid, Milán o equipos famosos, por decir algunos, pues cuando se juntan grandes cantidades de gente se generan una energía, ¿no? De euforia o de ira o de alegría, y esa la chupan los arcontes. Pero en sí el deporte es muy bello. A mí me gusta mucho el fútbol, aprecio la estrategia, todas las posiciones, ¿no? Cómo los italianos pusieron el calcio fiorentino, o cómo los alemanes tienen el poder de pragmático, o la naranja mecánica, por decir algo, ¿no? O la magia del fútbol brasileño, ¿no? O sea, todo eso es bonito porque es deporte. El problema es llevarlo al fanatismo, ese es el verdadero problema. Entonces, hay que apreciar todo lo bueno de la vida. Por ejemplo, en el mismo boxeo, que ahorita que les decía de Don King, ¿no? Este personaje siniestro, ¿no? Siniestro que se ha ido forjando como esos verdaderos megalómanos, esos villanos de los que nos hablan las novelas de James Bond, ¿no? Este señor que yo conocía en el San Regis, que llegó y se comió una pieza de carne súper grande, y verlo como en su forma reptiliano, ¿no? Y explotar a la gente y no tener ningún sentimiento, ¿no? A través del tiempo se han ido forjando y han dejado de ser humanos casi para convertirse en su esencia draconiana. Entonces, dentro de todo, el boxeo es también un arte, ¿no? Es un deporte, es la técnica del golpeo, del fajador, de dar con tal de recibir, o de boxeadores técnicos como Márquez, Dinamita Márquez aquí en México, o de boxeadores con una estocada letal como Julio César Chávez, o de los de la historia como Mohamed Ali, ¿no? Que era Cassius Clay, con sus creencias religiosas, o de que ahora que va a venir a México, ¿no? Silvestre Stallone a dar una clase de box, ¿no? Que va a romper el récord Guinness que tiene, me parece que este, este boxeador llamado, creo es My Flower, no, Floyd Mayweather, me parece, Floyd Mayweather tiene el récord. Entonces, todo esto, los cientos y miles de ídolos que se forjan y millones de seguidores, pues esos son los que forman los egregores, ¿no? Pero en sí el arte, el deporte, pues es lo que nos debe de gustar, ¿no? Claro, vuelvo a repetir, muchas de las entidades arcontes utilizan estos avatares, por ejemplo, como les decía en un video también de La Roca, de Dwayne Johnson,
este ser el Minotauro, que también mediante tatuajes ha firmado pactos con entidades arcontes, y que en el pasado Super Bowl vimos cómo sus ojos se transformaron en ojos reptilianos, pero que tiene millones y millones de seguidores, ¿no? Entonces todos estos vectores, como se los digo, ya también en un video hablé de eso, de los vectores, pues son utilizados por las entidades de bajo astral, por los jerarcas. Entonces al día de hoy nosotros los urbanos hemos tenido que enfrentar a todo este tipo de seres que profesan esas religiones, esos cultos satánicos. Y de hecho, el capitán Darko Puma, bueno, era lo que me decía, que esto ya viene de tiempos inmemoriales, desde que él estuvo encarnado como Sir Francis Drake, se enfrentó a este tipo de cultos, porque él pues viajó en su barco a través de diferentes mares y se encontró con gente como el pirata Barba Negra, como como otros piratas legendarios, ¿no? Como Barbarroja, y que en muchos de los lugares que llegó vio estas prácticas oscuras, ¿no? Entonces no es de hoy, y él también me ha asesorado bastante respecto a cómo enfrentar este tipo de, este tipo de ritos, este tipo de rituales, este tipo de demonios, porque no podemos definirlo de otra manera, como les decía del varón de Samedi en el vudú, o los que o los estos llamados ¿cómo le llaman? Orillas, pseudo orillas de la santería cubana, de esas religiones de Palo Mayombe, de todo ese tipo de parnafelarias que sacan. Entonces, al día de hoy, y también en la macumba brasileña, que ha existido desde que llegaron a colonizar aquí a América, ¿no? Todos esos arcontes, todos esos seres reptilianos que llegaron aquí. Entonces al día de hoy nosotros estamos tratando nuevamente de que el ser humano explote sus cualidades, como les decía yo, esa parte del fractal de Saint Germain, que nuevamente vuelva a expandirse como se expandió en las cortes en aquel tiempo, en las cortes el rey Luis XV, con otros aventureros como Casanova, como el conde Cagliostro, y que iluminaron tantas cortes, y que por eso ahora Saint Germain está donde está, como maestro ascendido, ahí de la mano de Kutumi, ahí trabajando también con el logo solar planetario, con el maestro Jesús. Entonces nosotros debemos de inclinarnos hacia la luz, porque somos guerreros de la fuente. Pero dentro de los hombres de color no todo es malo, ¿no? Como decía ahorita de Don King, también ha habido grandes, por ejemplo, cantantes como Louis Armstrong, ¿no? Con esa de We Have All the Time in the World, ¿no? Esa canción que tiene, pues, años, y que tiene gran resonancia, y que son bellas canciones que incitan al amor, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Dejar de escuchar canciones deprimentes, porque las canciones deprimentes también tienen una frecuencia muy baja, ¿no? Que te manda a la depresión. Canciones de desamor, de ira, de venganza, ¿no? Digo, yo no tengo nada en contra de los cantantes, ¿no? Pues a fin de cuentas ellos explotan su voz, y si el productor, la disquera ve que se venden, pues los explota, ¿no? Como José José, que yo muchas veces lo fui a ver al Teatro Blanquita, ¿no? Y que tiene tantas canciones como la de He renunciado a ti, 40 y 20, Amar y querer no es lo mismo, o algo así, o sea, entonces son artistas que han hecho época. ¿Por qué? Porque han llegado a los corazones, pero han manejado las emociones de las personas. Entonces uno va marcando, ¿no? A quién hace ídolo. Por eso hay Mecha Ultras, ¿no? Por eso vemos cómo ponen de ídolos a una sacerdotisa como Madonna, como Lady Gaga, ¿no? Todos esos seres que pues son de bajo astral, a todos los, a todos los, como estos raperos. Entonces, nosotros al día de hoy ya tenemos que ir quitando la paja del trigo, tenemos que ir quitando toda la remolacha, ¿no? Para ir viendo bien qué es lo que nosotros queremos como seres estelares. Y entonces sí,
hacer nuestros mantras, nuestras oraciones. Ahorita lo que le recomiendo a todos mis seguidores es hacer los mantras de los discos solares. Desde, como les decía, desde Manashi hasta Yon, pasando por Ramayá, Mitakuna, Shemanko, Urinam, todos esos mantras que nos conectan con la energía de los discos solares, queridos hermanos estelares, ¿no? Pero para eso hay que limpiar, y la única manera de limpiar toda la oscuridad y erradicar todas esas prácticas que pasan sobre el libre albedrío es teniendo el conocimiento y teniendo la ayuda de los guías espirituales. Lo lograremos. Por eso les decía yo que Capitán Darko me ha asesorado muchas dudas que tenía yo, porque él surcó los mares y estuvo en su encarnación aquí. Porque una vez me preguntaron que si Darko había estado encarnado aquí. Sí, fue Sir Francis Drake. Entonces él sabe de todo lo que vive la humanidad, ¿no? De todas esas prácticas oscuras, de todas esas brujerías. Entonces, al día de hoy ya no podemos decir que algo sea malo o bueno, sino que lo manejamos desde la perspectiva del bajo astral, ¿sí? De la polaridad negativa y positiva. Entonces, viviremos en alto, hermanos estelares, pero también hay que limpiar la oscuridad. Le comentaba a mi querida y a entrañable llamada Mari que al día de hoy nosotros, las semillas estelares que tenemos fractales, angelicales y genes felinos, sobre todo de Sirio, porque ella tiene genes de Sirio, y esa es una raza muy fuerte energéticamente, porque incluso de ahí surgió el Maestro Jesús, o incluso Siddhartha Gautama Buda, del que ya hablaremos en otro episodio. Nosotros tenemos la capacidad de hacer la cápsula de oro, que ya les expliqué en otro video, concentrar toda la energía del cosmos, de la fuente, hacer una burbuja etérica y reventarla, expandirla, y entonces se quema toda la luz. Se quema toda la oscuridad con la luz de la radiación de la fuente. Es un arma muy poderosa, pero que pocos pueden hacerla. En este caso, un servidor, los hermanos Urma me han enseñado a hacerla, para utilizarla como un servicio a la humanidad y al universo. Entonces, mis queridos hermanos estelares, es lo que yo quería comentarles en este episodio llamado Vibrar y dejar fluir, porque una vez que limpiamos nuestro interior de la oscuridad, podemos recibir toda la luz del Creador y después fluir en esa energía grandiosa de la fuente infinita, de la fuente de amor y sabiduría, omnipotente, alfa y omega, principio y fin de todas las cosas que muchos conocen como Dios, y que ya no tenemos intermediarios en dioses e ídolos de barro ni de religiones. Entonces, hermanos estelares, es lo que yo quería comentarles en esta ocasión. Un gran saludo, un gran abrazo, la energía, la luz esté con ustedes. Nos vemos en el próximo episodio, que se llamará Diccionario Sumerio, de la saga Deity and Demons. Muy bien, nos vemos. Gracias por sus aportaciones tan amables en PayPal. Los amo y los quiero mucho. La luz, el amor, la energía esté con ustedes en el sendero de la vida y de la luz, en el sendero del crecimiento espiritual. Victoria de la luz, Urma.